Seleccioné este ejercicio para ustedes porque lo que se pide exclusivamente es un ciclo de 3 procesos y se pide el delta S en cada uno de los procesos. El enunciado lo pueden ver con detalle, de hecho lo pueden repasar a profundidad si quieren profundizar en cualquier detalle que tengan con respecto a los estados o simplemente lo pueden leer cuando ustedes quieran. Se trata de aire, nos dan una masa determinada y nos dice que esa sustancia se somete a un ciclo termodinámico. Este ciclo consta de 3 procesos. El primero se calienta a volumen constante y nos dan los datos respectivos. Tenemos P1 hasta P2 y tenemos incluso el volumen inicial. Luego viene un enfriamiento a presión constante y finalmente un calentamiento isotérmico para completar el ciclo hasta el estado inicial. La representación la tienen aquí, fíjense bien, el proceso a volumen constante, proceso P constante y proceso a temperatura constante. De 1 a 2 en el TS, por su parte y respectivamente, tendrán la inclinación un poquito más inclinada esta curva de B constante que la de P constante y los valores, yo se los digo, 0.02 metros cúbicos, que es el valor inicial que nos dan los datos arriba. Esta es la línea de B constante y la línea de P constante ocurre a 0.42 megapascales. Retornando de esta forma y después cerrando el ciclo de forma isoterma en el TS. Nosotros tenemos que determinar entonces, empezando el proceso 1 a 2 que ocurre el volumen constante, tenemos que determinar el delta S. Para eso vamos a repasar. Tenemos las dos ecuaciones disponibles que hemos visto en clase. Se las resumo. Una depende del CB y otra depende del CP. Involucra logaritmo neperiano del cambio de temperatura y logaritmo neperiano del cambio de volumen, por ejemplo, o cambio de presión. Entonces, para escoger la primera, que es un proceso a volumen constante, noten por favor que si escogemos esta tendríamos que hacer dos términos innecesariamente, porque si escogemos esta de aquí, al ser un proceso de volumen constante, B1 es igual a B2, sería el logaritmo neperiano de 1, anulándose este término, lo que nos deja entonces simplificación de cálculos con respecto a que solamente es un término a calcular. Aunque tengamos que calcular ciertas variables como la temperatura, este sería el proceso más corto. Lo hacemos entonces, fíjense bien, aquí he puesto la ecuación seleccionada, la que depende del CB, porque este término se anula, está aquí explicado dentro del propio problema. Si es así, entonces de todas maneras nos falta T2 y T1 porque no está definido. Dentro de los valores sí se definían P2 y P1, pero no las temperaturas. Por favor, observen bien los datos, fíjense bien, aquí lo he puesto en el diagrama, PB y TS tienen el volumen inicial V1 y tienen la presión inicial en 0.1 megapascales. Quiere decir que el estado 1 está totalmente definido. Aquí puesto el detalle por si acaso, como tengo P y tengo V, puedo entonces calcular T1 a través de la ecuación de estado del gas ideal y sabiendo obviamente que R es 0.287. T1 de este cálculo me resulta exactamente en 288 Kelvin. Háganlo a profundidad, por favor. Para el estado 2, como tengo que ahora determinar T2 correspondiente a esta parte de la ecuación, primero, debo suponer que es un proceso isocórico, por lo tanto tengo dos formas de hacerlo. Una, sabiendo que el volumen 1 es volumen 2, tendría entonces también el estado definido porque la presión 2 es conocida. Recuerden que es, aquí les muestro el valor, 0.42 megapascales. Puedo acudir a la ecuación de estado del gas ideal una vez más y calcular T2, perfecto, o puedo acudir a que como es un proceso a volumen constante, esto es un error obviamente, aquí va P2, hay una relación de temperaturas con presión de la cual me puedo aprovechar cuando esta variable es constante. Recuerden que también tienen una tabla para hacer esto, obviamente después de que ustedes sepan de dónde salen y no hacerlo mecánicamente. También daría 1210 Kelvin, repito, hagan los cálculos a profundidad, a ver si tienen alguna duda. En estos datos, cuando ya se tienen temperatura T1 y T2, ya procedemos al cálculo del delta S como S2 menos S1 del proceso 1-2 y como queremos en este caso, por cierto, la entalpía total, no nos lo están pidiendo específica y nos dan la masa, por eso le estoy añadiendo aquí a la ecuación la masa, porque si no nos daría en términos de unidades de entropía, kilojoules por kilogramo Kelvin. En este caso, como ya tengo la masa, me va a dar en kilojoules por kilogramo. Me falta el CB. Acuérdense que tenemos una relación en la que podemos calcular CP y CB si tenemos R y una de las dos variables. En este caso, si despejo CB va a ser CP menos R, porque en este problema
se me da el valor de Cp como 1. Sabemos que de la tabla del gas eso es 1.005, pero también quiero hacer uso de esa ecuación para que ustedes se acuerden y la apliquen muy constantemente de la relación de los calores específicos con R. Este cálculo me da 0.713 kilojoules kilogramos Kelvin y la correspondiente diferencia de entalpía en este proceso me va a dar entonces, ya sustituyendo con todo detalle, 0.0246 kilojoules por Kelvin, es decir, unidades de entropía no específica. Nos vamos al proceso 2.3. Hacemos lo mismo, pero tenemos que seleccionar cuál de las dos ecuaciones vamos a usar. En el 2.3 me fijo que es un proceso a presión constante, me voy a las ecuaciones, escojo una. Si es un proceso a presión constante, este término de aquí lo podría eliminar, entonces me conviene más por esta vez usar la de Cp. Me voy entonces a los cálculos, teniendo ya el cambio de temperaturas listo. Esto no es más que sustituir, sabiendo que el Cp no nos dan como dato en 1. Fíjense bien, aquí lo puse explícitamente. Escogemos la ecuación de Cp, pero como esto se anula, aquí nos va a salir solamente el cálculo de un solo término. Como ya les dije, ya sabíamos el cambio de temperatura. En este caso se expresaría como las variables T3, T2 y el cambio de entropía 3 menos 2. Y noten por favor por qué digo que lo tengo, porque la temperatura del estado 1 ya calculada es igual al estado 3, por eso es tan importante los diagramas termodinámicos. Aquí la subrayo, es un buen resultado, por lo tanto T3 es igual a T1. Esto lo dice el problema, es un dato, es un proceso isotérmico. Teniéndola y sustituyendo, me da entonces que el cambio de entropía equivale a un negativo 0.344, indicando que allí hay un proceso de enfriamiento. Ahora de 3 a 1, tendría entonces que expresarlo como de 1 a 3, final menos inicial. Otra vez selecciono, en este caso 3 a 1, ya lo he visto, lo repaso. De 3 a 1 es un proceso isotérmico. Me voy, escojo. En este caso podría anular cualquiera de las dos, pero ¿cuál dato tengo más accesible? Yo tengo el cambio de presiones, si ya me lo dan. ¿Por qué complicarme? Mejor me voy por aquí, anulo este término y trabajo con este. Entonces usamos de nuevo la de Cp. En este caso, simplemente también será cuestión de sustituir variables porque ya tengo todos los datos. También tenía el Cp y esto me resulta en 0.099 kilojoules por kilogramo. Ejercicio sencillo, ejemplo de cálculo bastante bueno y me sirve para que ustedes ensayen sobre todo cómo determinar los cambios de entropía en un gas ideal en este tipo de procesos. Los tres procesos se dan, así que es un buen ejemplo de cálculo para que ustedes lo detallen, lo vean, lo terminen, hagan los cálculos por su cuenta.